Buenas noches, jóvenes. Vamos a retomar lo que es el seguimiento a la unidad número 4 de nuestra materia de taller de administración. La unidad número 4 en la cual hablamos de la mecánica del proceso administrativo y conocimos un poco de esta unidad en cuanto a el concepto de planeación, de los elementos y principios de la planeación, de las técnicas cuantitativas y cualitativas. Ustedes por ahí desarrollaron una actividad para poder conocer estas técnicas que se utilizan para poder desarrollar la planeación dentro de cualquier organización o empresa. También pudimos analizar lo que era el concepto de planeación estratégica, táctica y operativa. Recuerden que por ahí dijimos que la planeación estratégica pues son todos los planes en general a largo plazo que se van a tener dentro de cualquier empresa. La táctica, cómo se van a hacer esos planes. Y obviamente la operativa pues es ya la ejecución de esos planes que en su momento se realizaron. Por eso se habla que de la planeación estratégica es a largo plazo, la táctica a mediano y la operativa es en el presente. Bien, por ahí también, pues recapitulando en general todo lo que se ha desarrollado dentro de todas las unidades que se han analizado en esta materia, pues ya pudimos conocer la parte del concepto de administración, la parte de los medios que pueden afectar a una organización para su desarrollo, para su planeación, para su buen funcionamiento y para su crecimiento. Hablamos en su momento dado de la cultura corporativa, hablamos de los medios internos y de los medios externos que pueden afectar a la organización. Y también hablamos de la importancia de la toma de decisiones, de que dentro de la toma de decisiones siempre hay jerarquías, hay niveles que van a tomar este tipo de decisiones que pueden influir de manera positiva o negativamente dentro de cualquier empresa u organización. Bien, dentro de la unidad número 4, por ahí pudimos analizar ya los puntos que les mencioné, y en la clase anterior hablamos un poquito de manera muy rápida de lo que era el análisis FODA. Por ahí yo les decía que el análisis FODA se utiliza en cualquier tipo de empresa o de organización para determinar la situación actual de la empresa y poder identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Por eso se dice que es una metodología de estudio de la situación competitiva de la empresa en su mercado y de las características internas de la misma, a efectos de determinar sus, como ya lo mencioné, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Hablando de su mercado, obviamente puntualiza en la situación externa que puede influir de manera positiva o negativa a cualquier empresa. Y hablando de la situación externa, se refiere a las oportunidades y a las amenazas. ¿Por qué? Porque son esos puntos los que de cierta forma la organización o la empresa no puede controlar y que de cierta forma en algún momento va a poder ya sea aprovechar o le va a poder afectar. Representa una amenaza, por ejemplo, que la competencia lance un nuevo producto. Eso representa una amenaza. ¿Por qué? Porque al final es algo que no puedes controlar. Es algo que se sale de tu entorno y obviamente puede repercutir de manera negativa a tu organización. Bien, también otro punto por ahí importante dentro del análisis FODA, pues es que nos habla que permite determinar la situación interna que se compone de dos factores controlables, las fortalezas y las debilidades, mientras que la situación externa, como ya lo mencionamos,
se compone de dos factores no controlables, las oportunidades y las amenazas. Bien, este análisis FODA pues es una herramienta estratégica por excelencia, más utilizada para conocer la situación real en la que se encuentra la organización. Bien, pues como bien ya lo mencionamos, es un estudio que se hace, es un análisis, es un examen, se puede decir, que se le hace a la organización o a la empresa para poder saber cómo se encuentra, en qué situación está actualmente, dónde es donde se tiene que trabajar. Y durante la etapa de la planificación estratégica, que ya hablamos de qué se trata la planificación estratégica, a partir del análisis FODA se debe poder contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? ¿Cómo se puede detener cada debilidad? ¿Y cómo se puede defender cada amenaza? Estas preguntas son claves para poder desarrollar lo que es un análisis FODA dentro de cualquier empresa, para poder determinar cuál es su situación, para poder identificar cuáles son esas amenazas que se me están presentando, cuáles son las debilidades que se me están presentando y qué es lo que tengo que hacer para poder salir adelante, para poder crecer, para poder obtener y cumplir con las metas, con los planes que en su momento dado se hicieron como organización. Bien. Dentro de las fortalezas, vamos a hablar un poquito de las fortalezas dentro de las organizaciones. Dentro de las fortalezas, obviamente, es todo lo positivo que de cierta forma va a influir para el crecimiento y el desarrollo de la empresa como tal. Entonces, es por ello que es importante hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué hace que nuestra empresa sea competitiva? Bien, dentro de las empresas, principalmente las empresas de servicios, siempre es importante tener un excelente servicio al cliente. Esa puede ser una fortaleza, puede ser un punto positivo, un punto que le va a dar seguridad a los clientes y que le va a dar una mejor oportunidad de crecimiento a la organización. Ese puede ser un punto fuerte y puede ser un punto determinante, ¿no? Hablando de empresas de servicio. Y siempre las fortalezas, obviamente, pues van a ser los factores positivos de manera interna con los que cuenta cualquier organización, cualquier empresa. Recuerden eso. Las fortalezas siempre va a ser lo positivo, lo que puedo, de lo que me puedo agarrar, de lo que me puedo sostener como empresa para poder llegar a conseguir los objetivos de la misma, para poder seguir en crecimiento, para poder seguir siendo competitivos. Y dentro del otro punto, dentro de las oportunidades que hay en las empresas, pues son también factores positivos que se pueden aprovechar, pero que se encuentran en la parte externa de las organizaciones. Entonces, es importante que esos factores del entorno, esos factores positivos que se encuentran fuera de la empresa, los podamos sumar como factores favorables para el crecimiento de la empresa misma. Entonces, en cuanto a oportunidades, siempre es importante aprovechar, siempre es importante tener en cuenta que en nuestro entorno habrá momentos en los que un alza de impuestos, un alza de cualquier tipo de política financiera que nos pueda aportar, hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, sí es importante conocer cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas y aprovechar esas oportunidades para mejorar la viabilidad de la empresa, para mejorar la confiabilidad de la empresa ante los clientes, ante el mercado que me estoy dirigiendo. Entonces,
Ese es un factor importante dentro del análisis FODA de manera positiva. Tenemos las fortalezas que impactan de manera interna y tenemos las oportunidades que están de manera externa. Y después podemos hablar un poquito de lo que son las amenazas. Las amenazas se refieren a los riesgos que al final de cuentas se tienen en toda empresa, ¿no? Entonces hablamos de que estas amenazas obviamente pues no dependen 100% de la empresa como tal. ¿Por qué? Porque son factores externos, son factores que se presentan de alguna u otra forma en el entorno en el que se está desarrollando la empresa y que al final de cuentas pues puede impactar de forma pues sí negativa, ¿no? Dependiendo de cómo lo analice, de cómo lo asimile la empresa y de cómo lo vaya desarrollando la empresa o la organización. Y después pues tenemos que hablar también de las debilidades, que es la parte interna que puede afectar a la organización. Y ahí hablamos de los puntos débiles, de los aspectos desfavorables que deben o pueden existir en cualquier organización. Son los puntos débiles que limitan a la empresa para su desarrollo, que limitan a la empresa para su crecimiento, que limitan a la empresa para poder cumplir con sus objetivos. Obviamente pues tiene que ver con todos los recursos, que si cuenta con el recurso monetario, que si cuenta con el suficiente recurso humano para poder desarrollar cada una de las funciones dentro de la empresa. En fin, todas esas debilidades que en su momento dado pueden ser un punto débil para poder alcanzar los objetivos, los planes estratégicos de toda empresa. Entonces, sí hay que tener en cuenta que los factores o los puntos internos sí los puede controlar la empresa de cierta forma y los puede cambiar y los puede reorientar para poder tener situaciones positivas dentro de la organización, pero los externos obviamente esos no se pueden controlar. Y hablamos de las amenazas y de las oportunidades, y uno puede ser negativo y el otro puede ser positivo, pero al final no dependen de la organización como tal. Entonces, hablando del análisis FODA, nos dice que este recurso fue creado a principios de la década de los 70 y produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve. El análisis consta de 4 pasos. Análisis externo, también conocido como modelo de las 5 fuerzas de Porter. Análisis interno y confección de la matriz FODA. Determinación de la estrategia a emplear. Bien, obviamente aquí mencionamos que 2 de los puntos del FODA son la parte externa, la parte que se debe de analizar de forma externa, y la parte también hablamos de 2 factores internos que van a permitir analizar la parte interna de la organización y de esta forma poder confeccionar la matriz y poder determinar las estrategias que se van a utilizar para en su momento dado pues reorientar las partes negativas y aprovechar las partes positivas que hay dentro de este análisis que se va a hacer. Bien, entonces este estudio, este análisis obviamente es para poder determinar qué estrategias se van a emplear y obviamente saber cuáles son mis fortalezas, aprovecharlas y poder manejar o cambiar lo que son las debilidades o las amenazas de cierta forma. Recuerden que las amenazas pues es la parte negativa interna que afecta a la externa que afecta la organización. Entonces, aunque son amenazas, tal vez no las puedo cambiar, pero puedo enfocarme en lo que son mis fortalezas y explotar esas fortalezas para poder disminuir
las amenazas. Entonces siempre hay que tener presente que dentro del análisis FODA hay dos situaciones externas y hay dos situaciones internas. Entonces es importante conocerlas para poder obviamente identificar este tipo de situaciones negativas o positivas y poder aprovecharlas. Bien, ya hablamos de lo que es el análisis FODA, espero que les haya quedado claro. Por ahí va a haber una actividad que va a sustentar la unidad número 4 en cuanto al análisis FODA. Se las voy a subir a la plataforma. Obviamente vamos a tener esta semana para poder desarrollar esas actividades que nos hacen falta para poder cerrar lo que es el semestre. Bien, pasamos al siguiente punto. Y dentro de lo que es la mecánica, lo que es nuestro plan de estudio dentro de la mecánica del proceso administrativo, nos marca que tenemos que conocer el concepto de organización, su importancia, los tipos y técnicas de organización. Bien, dentro de la información que yo les voy a compartir, nos dice que la administración puede verse también como un proceso. Según Fayol, un autor muy importante dentro de la administración, dice que dicho proceso está compuesto por funciones básicas de planificación, organización, dirección, coordinación y control. Y que todo esto en conjunto, obviamente, hacen el proceso de la administración para el buen funcionamiento de toda organización. Y hablando de organización, nos dice que es el proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas. Entonces hablamos que organización se refiere a un grupo de personas que va a trabajar por un mismo objetivo, que va a trabajar por alcanzar un mismo objetivo. Obviamente todos estos objetivos van a depender de este grupo de personas y que este grupo de personas obviamente esté asignada de manera eficiente, que esté asignada de manera estructurada para poder cumplir con estas metas, con estos propósitos. Cuando una organización elabora un plan, debe de ordenar su estructura para hacer posible la ejecución de dichos planes. Luego de la ejecución se controla que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación o en caso de hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento. Recuerden que en su momento hablamos de la planificación y que se hacen planes estratégicos a largo plazo, pero que en algún momento dado alguna situación, hablando de los medios internos y externos, puede influir para que estos planes pues cambien un poquito, pero sin alejarse de lo que es el objetivo o la meta que se busca dentro de cualquier organización. Finalmente, del control realizado puede surgir una corrección de la planificación, lo que les decía ahorita, se hace una corrección y lo que realimenta el proceso. Al final se hace una corrección al plan inicial y sin alejarse del objetivo se cumple con el proceso de lo que es la administración como tal, de lo que es la planificación, la dirección, la organización y el control. Bien, de acuerdo al concepto de organización, yo aquí les voy a compartir dos autores que nos dicen. El primero, Agustín Reyes Ponce, nos dice que la organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos habla de estructuración, nos habla de niveles, nos habla de actividades, de funciones, de la parte humana, de la parte material y de los objetivos de la organización.
Todo esto en conjunto se refiere al concepto de organización. Se refiere a que una organización siempre debe de haber una estructura y esa estructura debe de contar con los niveles de personal, siempre asignándoles las actividades de acuerdo, obviamente, o válgase la redundancia, al nivel que están representando, a la función que están representando. ¿Por qué? Recuerden que en cada nivel se toman decisiones diferentes, se hacen planes diferentes. La parte de dirección hace los planes a largo plazo. La parte, en este caso administrativa, como gerentes, supervisores, hace los planes a mediano plazo. Y la parte operativa es la que ejecuta esos planes. Entonces, dentro de la organización, por eso nos habla de que es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades. Entonces, hay que definir cuál es la estructura de la organización, hay que definir cuáles son las funciones que van a tener cada persona que va a participar dentro de este organismo, dentro de esta empresa, y cuáles son los niveles que yo quiero manejar en la empresa. Recuerden que siempre vamos a hablar de 3 niveles y obviamente que las personas adecuadas estén en cada uno de estos niveles desempeñando sus funciones de manera eficiente y obviamente sus actividades. ¿Para qué? Para poder cumplir con los objetivos esperados. El siguiente autor nos dice Isaac Guzmán Valdivia que el concepto de organización se refiere o es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue. Ya lo habíamos dicho, ¿no? El anterior autor nos dice estructuras, la estructura de la empresa, las relaciones, las funciones, los niveles y las actividades. Aprovechar todo eso para poder manejar los recursos materiales y humanos dentro de la organización. ¿Para qué? Para conseguir sus objetivos. Entonces, Isaac Guzmán nos dice que es la coordinación de esas actividades. Es la coordinación de las actividades que cada individuo que está dentro de la empresa o de la organización va a realizar. ¿Cómo? De manera eficiente, de manera que se pueda cumplir con el propósito de la organización y se pueda aprovechar todo y cada uno de los elementos que conforman esa organización. Los elementos humanos, los elementos materiales, técnicos, financieros, etc. Con el fin de cumplir con el objetivo que persigue la empresa. Dentro de la organización, pues hablamos también de que debemos de saber o conocer la importancia de la organización. Y esta es que es de carácter continuo. Es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos. Entonces, ¿por qué es importante la organización? Porque a través de ella, pues obviamente va a permitir alcanzar los objetivos. ¿Por qué? Porque nos pide estructurar, nos pide mantener al personal idóneo en cada una de sus funciones, en cada uno de sus puestos, en cada uno de sus niveles. Y de esta forma nos pide poder cumplir con los objetivos. Por eso es importante la organización dentro de cualquier empresa. Dentro de la organización, pues nos habla también de que es importante porque suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, con el mínimo de esfuerzos. Evita la lentitud y eficiencia. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la autoridad y su ambiente. Por eso es importante. Al final de cuentas, al tener una empresa que está 100% organizada, obviamente
va a resumirse en que las actividades que se desarrollen y las funciones que se desarrollen van a ser realizadas de forma eficiente, y eso obviamente va a reducir costos, va a reducir tiempos, va a reducir esfuerzos y le va a permitir a la empresa obtener sus objetivos, cumplir con sus metas. Es por ello que dentro de la organización siempre tienen que tener presente que se va a manejar la estructura, las funciones, las actividades y los niveles. Para eso, dentro de la dentro de la empresa, para eso es importante los recursos materiales, humanos, financieros. Al final de cuentas, todos interactúan para poder cumplir con el fin de la empresa. Después de ello, hablaremos un poquito de lo que es el proceso de la organización, tipos y técnicas. Un proceso clásico de organización es el establecimiento de los roles, las relaciones, autoridades y responsabilidades, con el objetivo de operar con la eficiencia y eficacia requeridas para alcanzar los objetivos. Ya hablamos de que la organización, ¿a qué se refiere? Ustedes ya lo deben de recordar en este punto porque ya lo hemos estado puntualizando y recalcando. Hablamos de la estructura, de las funciones, de las actividades y de los recursos con los que se cuenta. ¿Para qué? Para optimizar tiempos, para ser eficientes, para optimizar recursos y para cumplir objetivos. Entonces, el proceso se refiere a eso, a asignar en este caso las funciones de manera adecuada, a asignar los roles de cada persona que va a intervenir en este proceso de organización, a asignar las responsabilidades y obviamente contar con una estructura que va a permitir conocer quiénes son los niveles, quién es mi director, quién es mi gerente, quién es mi supervisor. ¿Para qué? Para obviamente delimitar roles y funciones. Bien, dentro del proceso de organización, pues obviamente se deben de conocer los niveles y hablamos que de manera institucional se establece la visión y la elaboración de estrategias en el primer nivel. Ya eso ya lo hemos visto en un tema ya anterior, y obviamente pues conocemos que como primer nivel, como primer punto, como primer plan, se realiza la parte estratégica, que depende de la parte obviamente directiva. Después de ello vemos lo que es el siguiente nivel, que es el intermedio, transformación de las estrategias en programas de acción. En este caso es cómo lo vamos a hacer. Ya hemos venido hablando también de ello. Entonces, y por último, la ejecución cotidiana y eficiente de las tareas de la organización, que es el nivel inferior, el nivel operativo, el nivel que ejecuta. Bien, dentro de los tipos de organización que existen, tenemos que existen organizaciones según sus fines, es decir, según el principal motivo que tienen para realizar sus actividades. Estas se dividen en organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. Ya más o menos ustedes deben de haber escuchado este tipo de conceptos y de organizaciones. El primero, que son con fines de lucro, obviamente se refiere a las empresas que su único fin es generar utilidades, generar ganancias, generar algún aspecto económico que les va a permitir retribuir ese servicio que están dando, ese producto que están vendiendo, esa inversión que están haciendo. Y como segundo tipo tenemos a las organizaciones sin fines de lucro, que se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o fin en la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello. Esos son los dos tipos de organizaciones principales que se manejan dentro de la administración. Y hablando de tipos, hablando de cómo son las organizaciones, tenemos que también se refiere a que son de formalidad,
y obviamente informales. Y dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Se dividen en, como ya lo dijimos, en formales e informales. Las formales, este tipo de organizaciones, se caracteriza por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Todo lo contrario, en este caso, las informales. Bien, con esto vamos a cerrar lo que es la unidad número 4. Por ahí les voy a subir todas estas diapositivas para que ustedes puedan analizarlas, para que también analicen la información que yo les expliqué apoyado en estas diapositivas y poder concluir con la unidad, en este caso, haciendo las actividades que les voy a subir a plataforma. Por el momento es todo. Recuerden que el día de mañana, si logran ver esta información antes de llegar a la escuela, por ahí les dejé un mensajito de WhatsApp en el que por favor les pedía que llevaran un equipo de cómputo, un integrante del equipo para poder trabajar el día de mañana de forma presencial y poder continuar con la siguiente unidad para cerrar ya lo que es el material de este semestre. Bien. Por el momento es todo, les agradezco. Nos vemos el día de mañana.